Bueno, hoy a las 4 de la tarde se conocerá finalmente el número de la inflación y ya lo suma Patricio Doval desde la ciudad de Rosario para también hablar sobre este tema. ¿Se aceleraría la inflación, Pato? ¿Qué se espera para este 3% tal vez? ¿O hay otro rubro que también va a acompañar a alimentos y bebidas y va a hacer que sufra un poco más este salto? Buen día, adelante. Prácticamente de ahí ya podemos confirmar que la inflación va a tener un 3 adelante, al menos eso es lo que bueno, van coincidiendo muchos de los que habitualmente siguen de cerca la curva de precios. Contundente la voz de la calle que ustedes pusieron en pantalla hace algunos segundos nada más. Y también son contundentes los relevamientos privados. Ya es un clásico en este segmento de RTS Noticias que en la previa del dato oficial nosotros les acercamos los números que han medido consultoras privadas y otros organismos estadísticos distritales, siempre con la ciudad de Buenos Aires a la cabeza, que publica los datos días previos del INDEC y además hace el cálculo con una lista de productos actualizada, más ayornada a los tiempos que corren. Ponemos en pantalla algunos de los números que precisamente exponen los relevamientos de precios del mes de marzo que a nivel nacional y oficialmente el INDEC va a dar a conocer a partir de las 4 de la tarde de hoy. El dato de Ciudad de Buenos Aires, 3,2%, y ese es el elemento del que la mayoría de los actores que están trazando las líneas previas al dato oficial del INDEC se aferran para sostener que es muy probable que el IPC nacional tenga un 3 adelante, sobre todo porque durante la inflación de febrero los datos del IPC de la Ciudad de Buenos Aires también anticiparon un alza como finalmente después se corroboró a nivel nacional. El relevamiento de expectativas de mercado que hace el propio Banco Central consultando a actores del mercado financiero, a economistas y a consultoras también coincide en un número superior respecto al balance de la inflación del mes de febrero, 2,6%. Y después las consultoras privadas que siempre relevamos, EcoGo, que está alertando sobre la persistencia de la inflación por encima del 2%, a pesar de la contención de tarifas y del Crowley Peg, habla de un 2,7%. La consultora Equilibra, con un impacto importante de rubros estacionales como verduras e indumentarias, habla de un alza del 2,6%. Analítica, que habla del 2,5%, destacando aumentos del 13,6% en marzo en lo que hace al rubro verduras y carnes, un alza del 4% en el tercer mes del año. Orlando Ferreres y Asociados, 2,5% también, habla de importante suba en gastos educativos propios, claro, marzo coincide con el inicio del ciclo lectivo, 5,4%, alimentos y bebidas casi un 5% e indumentaria un alza del 4%, algunos de los relevamientos de precios que, reitero, anteceden al número oficial que se va a conocer a las 4 de la tarde. También, Day, es muy probable que a la tarde tengamos certezas de la rúbrica del directorio del FMI al préstamo para con la Argentina. ¿Por qué lo traigo a colación para hablar de la inflación? Porque es muy probable que con la confirmación del aporte del FMI, sobre todo con el dato de cuánta plata va a venir en el primer pago, el que podría sustanciarse la semana que viene, ese anuncio también va a estar añadido muy probablemente con las pautas cambiarias que establezca el Fondo Monetario y que seguramente van a incidir en una modificación de este Crowley Peg que viene poniendo en marcha el gobierno nacional, que es una devaluación del tipo de cambio oficial del 1% mensual. Si con un Crowley Peg pisado del 1%, una devaluación del 1%, ya tenemos una inflación que va en alza, es decir, no está pudiendo contener esta lógica el gobierno nacional de moderar la inflación mes a mes, imagínate si pasamos a un esquema de tipo de cambio flotante o de bandas cambiarias, como se anticipa puede llegar a suceder. Vamos a tener que analizar muy de cerca el impacto que puede llegar a tener esa medida en los precios de la economía de a pie, de la economía doméstica. Quizás no impacten, obviamente, no van a impactar con el indicador del IPC de marzo, tenemos un mes cerrado ya, pero es muy probable que si se establece algún tipo de modificación en las bandas cambiarias a partir de la semana que viene o la siguiente, eso tenga un impacto inmediato en los precios locales y termine haciendo un cambio hacia arriba en la inflación correspondiente al mes de abril, que recién conoceremos en el mes de mayo. Pero bueno, estaremos atentos obviamente a los anuncios del IPC esta tarde
y a lo que pueda llegar desde Washington con las novedades del Fondo Monetario. Muy bien, 2 temas a seguir, Pato, entonces. Muchísimas gracias. Un abrazo, buena Hasta jornada y luego. buen fin de semana.